La palabra legado viene del latín legatos, de ahí viene el origen del legado. Y legado, más que en un plano terrenal y legal, como una herencia, algo que no se mueve, el legado tiene que ver con movimiento, amén. La palabra de Dios dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Hace 2000 años gente tuvo encuentros extraordinarios con Cristo. Loables como aquel hombre, aleluya, que no veía bien, que no veía de nacimiento y tuvo un encuentro con Cristo, y cuando Cristo puso sus manos, gracias a Dios por ser honesto en aquella hora, dijo: no veo bien todavía. En el primer toque de Cristo dijo: veo a los hombres que se mueven como árboles. Y gracias a su honestidad y que no se fue, vino el segundo toque de Cristo en aquella hora, y ahora sí él pudo ver y quedó sano por el poder de Cristo Jesús. Y así hombres y mujeres que tuvieron un encuentro extraordinario, quiero decirte que el día de hoy seguimos viviendo encuentros extraordinarios con Cristo Jesús. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y lo que pudo hacer hace 2000 años lo puede seguir haciendo el día de hoy. Hoy en la mañana, aleluya, llegó una muchacha que tenía por una enfermedad que tuvo, ella no podía hablar. Y hoy en la mañana, al final del servicio de las 10 de la mañana, empezó a hablar, quedó buena y sana por el poder de Cristo Jesús. Aleluya, y creemos en un Dios de milagros. Y el legado de Vida Victoriosa no son las iglesias, porque representamos iglesias de toda la República Mexicana, pero no son los muebles, no es la infraestructura, son las personas. El hombre de Dios quien fundó este ministerio, el reverendo Alfredo Galván, su legado, su marca no tiene nada que ver con la cantidad de iglesias que ahora su herencia ha dejado, no, sino por los grandes hombres de Dios que él levantó, amén. El legado siempre tiene que ver con hombres y mujeres, porque es lo que usa Dios. El mundo usa las cosas, pero Dios usa las personas, amén, aleluya. Y en esta noche Dios va a hacer milagros, porque va a marcar tu vida, va a marcar tu corazón, y porque Dios te va a usar para que el reino de Dios siga siendo predicado, para que el mundo conozca que Dios vive, que el Señor sigue haciendo milagros. Hace 17 años, yo soy aquí de Saltillo, mis padres son los pastores de este lugar. Se les dio a él un diagnóstico acerca de, primero empecé con anemias, empezaron a bajar glóbulos blancos, rojos, hasta que después los glóbulos blancos subieron, los rojos bajaron. Los médicos le dijeron a mis padres la palabra leucemia. Y ellos, siendo hombres de Dios y predicadores, ellos recibieron el golpe de este diagnóstico. Sin embargo, ellos pusieron su confianza en Cristo Jesús. Durante 2 años de tratamiento me llevaron con médicos y todo, pero nada acontecía. Yo, en lo personal, yo pensaba que era un nieto de Dios, pero Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos, amén, aleluya. Yo pensaba que porque mis padres eran hombres de Dios, yo también ya era un hijo de Dios. Sin embargo, yo todavía no tenía un encuentro personal con Cristo que marcara mi vida, que yo dijera, dice la palabra en Romanos 8, que su espíritu habla a nuestro espíritu, trae convencimiento de que somos hijos de Dios. Y yo me acostumbré a este ministerio, Vida Victoriosa. ¿Cuántos aman este ministerio? Aleluya. Y los que vienen por primera vez, este es un ministerio de milagros. Aleluya. Yo recuerdo aquí a mis vecinos que ahora ellos vienen aquí a la iglesia. Aquí está una de mis vecinas. Recuerdo que una vez llegó un hombre con SIDA a este lugar. Vinieron, lo bajaron de una camioneta en su colchoneta y lo aventaron aquí adelante. Y la gente le dijo al pastor Alonso, el pastor de este lugar, le dijeron: ¿sabes qué? Él tiene ya meses sin caminar, ya está desahuciado, en cualquier momento va a morir, ya no come bocado. Y recuerdo que yo estaba chiquito y lo trajeron aquí, solo estaba él y el pastor Alonso empezó a cantar que yo tengo un Cristo de poder, este es el Cristo que yo predico, no me canso de predicar. Usted se la sabe, ¿verdad? Él sana a los enfermos y calma la tempestad. Yo era un niño, hermanos, yo bajé por las tortillas, tenemos la bendición de tener la tiendita aquí al lado, y pasé con las tortillas, y cuando regresé con las tortillas, aquel hombre que tenía 6 meses sin ponerse de pie, ya estaba danzando, y no me canso de predicar. Y de repente sale de este lugar, y me acuerdo que los vecinos se les salían los ojos, casi como los míos. Yo los abro un poquito más y se me secan, ¿verdad? Tengo ojos grandes.
y se le salía la lengua y así, viendo que aquel hombre que había venido desahuciado se fue cargando su colchón bueno y sano por el poder de Cristo Jesús. Aleluya. Te adoramos, Señor. Aleluya. Te adoramos. Y estoy acostumbrado a este ministerio de unción, de milagros, pero aún todavía el milagro no venía a mi vida. Pero un día se acercó una conferencia del Espíritu Santo, como en esta noche. Siempre digo como allá, como acá. Ahora nos toca decir como en esta noche. Aleluya, donde la gloria de Dios se hace presente. Y Dios es tan precioso que me está tocando a mí mientras te está tocando a ti ahí donde tú te encuentras. Desde que dispusiste en tu corazón venir, tú no fuiste, fue Dios. Dios pone el querer como el hacer. Y si estás aquí en esta noche, aleluya, es porque hay planes, hay propósitos de Dios. No te vas a ir igual en esta noche. Amén. Aleluya. Y se acercó la conferencia en Rancho Santa Rosa, el estado de Veracruz. Mis padres fueron a hablar con los médicos si yo podía salir de la ciudad. Los médicos dijeron que no, porque no podía exponerme a climas calurosos y todo. En ese entonces Saltillo era muy frío. Así que mis padres accionaron en fe. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Mis padres accionaron en fe. Nos fuimos allá a Santa Rosa, cerca del mar, y en el mar la vida es más saludable, ¿verdad? Y llegamos, y cuando estábamos ahí, fueron 3 días de unción, de milagros. Gente llegaba en autobuses, se iba. Estaba la presencia de Dios muy fuerte, muy poderosa en aquel lugar, como ha estado estos días. Y yo recuerdo que en el último servicio de aquella gran conferencia, yo estaba afuera, estaba jugando con otros niños, pero de repente el Espíritu Santo me tocó. Ahí donde yo estaba, arriba de un árbol jugando, se oía a lo lejos la adoración que estaba allá en el domo, en el tabernáculo. Y yo me bajé y empecé a caminar. Algo me empezó a impulsar, me empezó a impulsar. Y de repente yo estaba ahí en la puerta de la iglesia, y estaban todos los hombres de Dios de este ministerio. Muchos de ellos están aquí en esta noche. Se paran a la orilla de la plataforma, estaban levantando sus manos. Y yo recuerdo que en esa noche nadie de ellos me tocó, pero Dios sí me tocó. Y cuando estaban ahí, descendió la presencia de Dios. Y aquel lugar se llenó de una atmósfera gloriosa. Era el Señor que estaba tocando, estaba sanando. Ese mismo Dios que está aquí en esta noche, que se deleita cuando le adoramos, cuando le creemos, cuando le disfrutamos. Porque la iglesia no es para aguantarse, es para disfrutarse. Su presencia se disfruta. Por eso cantábamos esta canción: yo quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Yo necesito estar contigo. Yo necesito adorar. Dame de beber más de ti, Señor, menos de mí. De tu manantial, dame de beber. Dile conmigo esta última parte: yo necesito más. Yo necesito más. Esa es la diferencia de los que vamos de gloria en gloria, de poder en poder. Aún la palabra nos dice en Hebreos que Cristo vendrá por su iglesia y vendrá por los que le esperan. Amén. Y en aquella noche, ¡pum!, algo me tocó. Hay una atmósfera gloriosa. Yo recuerdo que intentaba mover mis manos. Sentía como si estuviera abajo del agua, como si empujaba las olas del mar. Y de repente eso que llegó a mi vida se fue. Y me sentí libre. Yo solamente le di gracias a Dios. Como 4 días antes me habían hecho unos estudios, me habían intentado sacar sangre, no me pudieron sacar sangre. Juntaron 6 tubitos de ensayo y solamente salpiqué esos tubitos. Sin embargo, cuando regresamos de aquella conferencia de Veracruz, aleluya, apenas me hicieron los primeros estudios, apenas me picaron y se llenó aquel tubito de sangre. Aleluya, Cristo Jesús me había puesto sangre nueva. Pero ya ahora ya no soy A positivo, ahora soy sangre azul, porque soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya.
y por mis venas, por mi cuerpo fluye la sangre de Cristo. Y quiero decirte que Dios siempre tiene un plan dentro del plan. Que no sé por qué viniste en esta noche, no sé qué fue lo que te atrajo, pero Dios le encanta hacer milagros dentro de otros milagros. La Biblia nos habla acerca de Jairo, aquel hombre principal de la sinagoga que fue, aleluya, a buscar a Jesús. Él fue el que hizo el trabajo, así como tú, que pagaste un taxi, echaste gasolina y viniste aquí. Sin embargo, cuando él iba al lado del maestro, directo a su casa para orar por su hija que estaba desahuciada, estaba enferma, dice que una mujer con flujo de sangre lo interrumpió. Pero Dios es experto, Cristo es experto de hacer un milagro dentro de otro milagro. Dice que cuando estaban ahí, la mujer de flujo de sangre, dice, se acercó, y si tú sabes un poquito de la palabra de Dios, sabes que aquella mujer, que ella estaba en sus días de mujer, pero durante 12 años estaba flaca, estaba desgastada, estaba enferma, pero ella conocía de la palabra. Dice que cuando ella se acercó, no lo tocó en cualquier parte. La Biblia dice ahí en Juan capítulo 8 que lo tocó ¿dónde? En el borde del vestido de Jesús, ¿verdad? Sin embargo, bueno, la Reina Valera en español dice el borde del vestido, pero no fue el borde. En el original dice tocó su tzitzit. Los tzitzit eran unos cordones que le caían del manto de Jesús, que eran 6 hilos blancos y un hilo azul, y se enredaban entre ellos. Y cuando un judío tomaba estos tzitzit, estaba recordando: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y esa mujer, si ella tocaba la pared, tocaba algo, en la cultura significaba que eso quedaba inmundo, y ella sabía que no podía tocar en cualquier parte a Cristo. Pero llegó el momento donde la fe y la virtud se encontraron. La mujer tenía la fe y Cristo tenía la virtud. Entonces ella se agachó y fue y tocó las promesas de Dios, tocó los tzitzit de Dios, tocó los tzitzit. Entonces Cristo dijo: ¿quién me ha tocado? Y Pedro, cabezón como algunos de allá, de aquí no, ¿verdad? Ninguno de los presentes aquí en esta noche, dice: Señor, ¿cómo dices quién me ha tocado? ¿Cómo se te ocurre preguntar eso? ¿Que no ves que la gente te aprieta y te oprime? Dijo: es que no fue cualquier toque. Imagino Pedro a todos estremecidos. No fue cualquier toque. Había muchos que lo estaban tocando, pero fue una mujer que supo dónde tocar. ¿Tú dónde vas a tocar al Maestro en esta noche? Conéctate en esta noche para que la virtud del Espíritu Santo llegue. Antes de que hoy pongamos nuestras manos sobre tu vida, el Señor ya te sana ahí donde está. De hecho, mira, cierra tus ojos, solo levanta tu mano derecha, pon tu mano derecha en tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, empieza a tocar, Señor. Empieza a tocar, Espíritu Santo, en esta noche. Que la virtud de tu Espíritu Santo, Señor, descienda, Señor. Reprendo toda enfermedad, toda dolencia, todo achaque, Señor. Espíritu de cáncer, de quistes, de tumores, de diabetes, problemas en los riñones, en la columna, fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Que fluya, Señor, que fluya el poder de tu presencia, Señor. El poder de tu sangre, Señor, desde la cabeza hasta la planta de sus pies. Gracias, Señor. Entonces la mujer voltea, y al ser acusada por su conciencia, ella voltea y le dice: Señor, yo fui quien te tocó. Pero no fue cualquier toque. Fue el momento en que la virtud, el poder de Cristo se encontró con la fe de aquella mujer. Eso me pasó a mí hace 18 años. Y hoy 14 de junio le va a pasar a muchos de ustedes en esta noche. ¿Qué pasa? Que esa mujer se va libre, y llegan los amigos de Jairo, del que había invertido para que Cristo fuera a su casa, y le dice: ya no molestes más al maestro, porque tu hija ha muerto. Perdón la palabra muy aquí del norte, a ver si no es grosería en otros lados. Qué gacho, ¿no? Qué gacho que tú hiciste lo que tenías que hacer para que el Señor te visitara, y se le hizo tarde y llegó tarde, ¿verdad? Qué feo en la vida se siente cuando a veces dices: Dios no llegó a tiempo, o Dios no ha respondido. Qué feo, ¿verdad? Sin embargo, Dios tiene un plan dentro del plan, y Él sabe hacer un milagro dentro de otro milagro. Entonces Cristo dijo: no ha muerto, sino duerme. Y cuando entró, dice que sacó a todos. ¿Por qué? Bola de incrédulos, ¿verdad? Los sacó. No eran de Saltillo, hermanos, eran de por allá de... No hay nadie de Ramos. Ah, no, sí hay de Ramos. Vámonos del otro lado, de Ramadero, por allá, ¿no?
Bueno, a los codos de Monterrey, ¿verdad? Y los tubos de Saltillo, ¿verdad? Los codos de Monterrey y los tubos de Saltillo. Y los sacaron a todos. Y solo le dijo: Talita Cumi, levántate. Y la virtud que había tocado a la mujer de flujo de sangre fue la misma virtud que tocó a la hija de Jairo. La palabra de Dios tiene que seguir caminando. Los milagros de Dios tienen que seguir caminando. Por eso se llama Conferencia Legado. Aquí amamos a Cristo, amamos los milagros. Y la mayor herencia que hemos recibido, nuestro mayor legado, es a Jesucristo. Y si Jesucristo está aquí, hermanos, va a haber todas las cosas. Milagros, Dios nos va a bendecir, nos va a restaurar. Creemos que esta es una casa de restauración. Cristo era un hombre lleno del Espíritu Santo y atraía gente. Hoy a veces en las iglesias la gente le saca la vuelta a ir a las iglesias. Qué raro, ¿no? Porque Cristo era un hombre lleno del Espíritu Santo y atraía gente. Estos días hemos estado viendo un avivamiento aquí. Los días domingos bajan los niños aquí al cerro, bajan a las escuelitas dominical. Estamos viendo que están llegando nuestros vecinos. Estamos viendo que la gloria de Dios, milagros extraordinarios están pasando. ¿Dónde está Jazz aquí? Bueno, testificó el de ayer, está allá atrás. Ahorita es el muchacho que toca aquí. Él con miopía, astigmatismo, con daltonismo, no veía todos los colores. No veía todos los colores él. Yo le decía de broma que su esposa era verde, ¿verdad? Él tenía que ir con alguien acompañado para no pasarse semáforos. Nada más levanta tu mano, hermano, y así todo. Es el que está aquí atrás. Y miren lo que no trae lentes. Ya llevaba años usando lentes. Aleluya. Y en este avivamiento, esa virtud que tocó a la mujer de flujo de sangre, que tocó a la hija de Jairo, lo tocó él ya hace 2 meses, 2 meses. Aleluya. Y de repente el domingo ahí que le dolía la cabeza y todo, y se dio cuenta que Cristo Jesús había restaurado su vista. Quitó la miopía, la hipermetropía, y también empezó a ver todos los colores. Aleluya. Hace unos años anteriores, aquí está la hermana Anita, levanten sus manos. Ella aquí trajo a su hermana con un síndrome que vino de repente. William Barré, ¿eso es lo que es Barré, verdad? El apellido William Barré. Vino y se empezó a dormir uno de sus dedos, sus manos de su hermanita, y la trajeron aquí en una vigilia. Nuestras vigilias son de adorar, servir a Dios durante toda la noche. Este es un ministerio de vigilias, amén. Sí, hay que buscar a Dios con todo el corazón. Dan gloria a Dios, aleluya. Y la trajeron aquí en un trapo ella, y se oró por ella, y se le dio una palabra que así como la enfermedad llegó, que empezó a dormirse un dedo hasta quedar totalmente paralizada, la enfermedad se iba a ir en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy en día tiene su bebé de 3 meses, se casó. Los mismos médicos la llaman que vaya al hospital para que la gente que tiene esa enfermedad, porque va a llegar un momento donde te va a apagar todo y te puede apagar el cerebro. Muchachos jóvenes mueren de esa enfermedad, ¿sabes? La llevan a ella como ejemplo, los mismos médicos, de que aún Dios hace milagros. Aleluya. La virtud del Señor está aquí para sanar. Dan gloria a Dios. Aleluya. Te adoramos, Señor. Yo quería hablarte de otra cosa, pero me estoy dejando guiar por el Espíritu Santo. Que hoy nadie se vaya enfermo en esta noche. ¿Cuántos saben que Dios ya está sanando? ¿Cuántos ya llevan su milagro en esta noche? Aleluya. Mira, abre tu Biblia en Juan capítulo 20, el versículo 6 al 7. Dice: y luego Simón Pedro, que entró Simón Pedro tras él a la tumba de Cristo, dice, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Juan 20 del 6 al 7. Quiero nomás esto así para continuar. En la antigüedad, en los tiempos de Jesús, había mucha honra a los padres. Y cuando un padre de familia, dueño de la casa, dueño de sus siervos, él necesitaba ir al baño, necesitaba atender un asunto, él hacía algo. Él se quitaba un sudario, se quitaba un manto especial y él lo dejaba en la mesa. Y si él lo dejaba en la mesa, nadie se podía parar. Era tal el respeto que nadie se podía parar. Él iba y visitaba a un amigo, iba hacia a una actividad que tenía que hacer.
Aleluya, pero nadie se paraba de la mesa, porque eso significaba que el Señor iba a regresar a la mesa. Y cuando Cristo muere y resucita, entra Pedro, ellos entendieron esto luego. Vieron que el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no fue puesto con los otros lienzos que cubrían el cuerpo, sino fue enrollado en un lugar aparte. Y cuando entró Pedro y Juan y vieron esto, lo primero que vieron el sudario aparte, dijeron: el rey va a regresar. Él dijo que iba a morir y murió, que resucitaría al tercer día y resucitó, y con esto dijo que Él regresaría y Jesucristo va a regresar. Aleluya. Y a ti y a mí como iglesia, hermanos, ahí en San Lucas capítulo 12 versículo 43 dice la palabra que bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Eso es el legado. Cristo va a venir, hermanos. Algunos Dios los va a sanar en esta noche, pero a otros los va a activar. Les va a dar de la virtud de su Espíritu Santo para ir y a sanar. ¿Cuánto les gustaría orar por los enfermos? Y que los enfermos sanen, no nomás orar, ¿verdad? Hay quienes tienen el don de orar por la gente y la gente se muere. Y nadie mira a la hermana Doris Benavides en este momento. Cuando quieren a alguien que ya entregarlo en gloria, le hablan a la hermana. ¿Verdad que sí? Sí, le hablan, tiene el don para eso, ¿verdad? Así que salúdela de lejos en esta noche. Pero que Dios te use aún en tu casa con tus hijos. Que Dios te dé un espíritu, di conmigo, un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ese fue el primer mensaje que yo prediqué en esta iglesia. Y si me lo permites, lo quiero predicar brevemente en esta noche. ¿Dan gloria a Dios? Aleluya. Di conmigo, espíritu de sabiduría y de revelación. Abre tu Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 15 en adelante. El apóstol Pablo dijo: por esta causa, habiendo yo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no dejo de dar gracias a Dios por ustedes en mis oraciones. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. ¿Y para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria en Cristo, de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder. Dice, la cual ¿qué hace? Vamos, iglesia, ¿qué dice? Dice, para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió Cristo todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza a la iglesia, a la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dan gloria a Dios. Dice, yo he oído por ustedes, Saltillo, yo he oído de vuestra fe y de vuestro amor, pero les falta sabiduría y revelación. Hay gente que ama a Dios, tiene fe y tiene amor, pero le falta sabiduría y revelación. Aleluya. Cuando tuve mi primer campaña, lo digo para la gloria de Dios, allá yo no sabía que iba a predicar. Yo acompañaba al pastor, quien era líder entonces, en el piano, y él no alcanzó a llegar a la cruzada. Y en esa cruzada llegó un muchacho en una silla de ruedas con un problema en su sistema nervioso. A él le dijeron que ya nunca más iba a volver a caminar, pero con tratamientos iba a alcanzar a mover sus piernas. Yo no sabía acerca de eso, y recuerdo que cuando yo me bajé y empecé a orar por él, era la primera vez que yo salía, estaba empezando, era un neófito en muchas cosas, y recuerdo que cuando puse mis manos sobre él, el Espíritu Santo me habló y me pidió que hiciera algo que jamás me ha vuelto a pedir. Pero le dije a aquel joven llamado José, le digo, ¿te puedes reír? Dios me decía que le dijera que se riera. Con ustedes se pueden, a ver, sonría que Cristo la ama. Mire, hasta chimuelos se ven bonitos, ¿verdad? Sí. Y así, algunos ya son de veras y otros ya no son de veras, ¿verdad?
Algo, no sé, es un elotito ahí, ¿verdad? Un pedacito, un diente de elote. Y quiero decirte que en esa noche me volteé a ver él y me pone una cara seria. Y yo empecé a sudar. Yo estaba jovencito, yo tenía 19 años. Y yo estaba sudando y me llené de nervios. Y Dios me decía, dile que se ría. Le dije una vez más y nunca se rió. Hasta que Dios me dice, dile que se ría, así como Sara, porque yo lo voy a levantar de esa silla de ruedas. Y cuando yo le suelto esta palabra que Dios me estaba dando, su madre se agacha y me dice, disculpa, joven. Me dijo así, disculpa, joven, mi hijo ya no va a volver a caminar. Los médicos, y ella me explicó lo de su enfermedad. Y yo le dije, solamente levante sus manos. Y me vino como un celo a mi corazón y sola me dije, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, declaramos destruida toda mentira, Señor, toda enfermedad, la sometemos en el nombre de Jesús. Y yo declaro que este joven va a entrar bueno y sano caminando la próxima vez que lo vea, en el nombre de Jesús, amén. Pareció que nada aconteció. A los 2 meses yo ya regresé ya como predicador, aleluya, a aquella iglesia en Huela, Texas. Y cuando entro, le pregunto al pastor por este joven. Me dijo, no lo conozco. ¿Por qué? Porque había pasado algo, solamente había ido en aquel servicio. Y número 2, porque estaba entrando con su mamá caminando bueno y sano por el poder de Cristo Jesús. Aleluya, Dios sí se avienta para hacer milagros. Dan gloria a Dios. Aleluya, ese es un espíritu de sabiduría y de revelación. La información te va a topar. Quizás vienes enfermo hoy en esta noche y la información tiene un límite. Sabes de Dios, pero no conoces a Dios. A veces tu fe es limitada a decir, yo creo en Dios, pero lo suficiente para ver como Juan cuando le mandó sus discípulos a Cristo y dijo, pregúntenle si este es el Mesías o tenemos que esperar a otro. Y Jesús le dijo, manden a Juan decirle que los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen y los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el evangelio. Eso es un espíritu de sabiduría y de revelación. Podemos tener información, amo a Dios, Dios hace milagros, pero es otra cosa vivirlos, entrar a un nuevo nivel, a una profundidad de su espíritu. Y aquí Pablo decía, yo oro porque tienen fe, tienen amor, Saltillo. Bueno, era Éfeso, pero les falta sabiduría y revelación. Y mira, para terminar, abre tu Biblia ahí. Ahora sí, el libro de Lucas. Me parece es Juan capítulo 11. Sí, Juan capítulo 11. Muere uno de los mejores amigos de Jesús, Lázaro. Dice el versículo 17: vino pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Y Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, es decir, son 5 kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, y díganlo todo conmigo, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? No que si lo sabes. ¿Crees esto? No que si lo sabes. ¿Crees esto? Ahora, los que conocen han leído la escritura. Días antes Jesús llegó a visitar la casa de Lázaro y Marta estaba afanada. Dios bendiga a las Martas, porque en la iglesia de Cristo necesitamos las Martas y las Marías. ¿Cuántos trabajólicos hay aquí en el reino de Dios que les gusta trabajar para el reino de Dios? No, aquí no hay. Ay, qué triste. Bueno, todos son Marías. Qué puntería, de verdad, sí. Y María escogió la mejor parte y estaba ahí escuchando a Cristo. Vamos a justificar a Marta esta noche. Al cabo ella fue la que no estaba a los pies de Cristo escuchando. Pero fíjate la teóloga que era Marta, porque Marta le dijo Cristo, tu hermano resucitará. Y le dijo, sí, Señor, yo sé que resucitará en el día postrero. 60 años después, el apóstol Pablo fue cuando escribió que al sonar la trompeta, los muertos en Cristo resucitarían.
y los vivos se levantarían gloriosos y serían arrebatados en el rapto de la iglesia. Pero Marta ya lo sabía. Dijo: yo sé que resucitará en el día postrero. Y Cristo viene y le dice una verdad: no es que yo puedo resucitar, es que yo soy la resurrección y la vida. Jesucristo, hermanos, y el que me escucha quizás por primera vez las palabras del Evangelio, Él no tiene un camino. San Juan 14:6 dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. No dice nadie va al Padre, nadie viene, porque es a través de Él. Aleluya, te adoramos, Señor. Y Jesús le dice estas palabras: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Aquí hay un canto que cantamos desde muchos años: todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios. En su palabra dice que todo es posible, como en esta noche, si puedes creer. Versículo 27, le dijo Marta: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Me encanta, porque Jesús era su amigo de Marta, de María, comía en su casa, pero ahora lo trata así: Señor. Él reconoció la autoridad, como aquella mujer de flujo de sangre. ¿Han oído la historia de aquella mujer que fue sorprendida en el acto mismo de adulterio? Fíjense nada más. Dice: la mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio. Así la conocen por 2000 años esa historia. ¿Y el hombre dónde estaba? Era de dos, pero así le pusieron. En ese entonces los judíos oraban y decían: le doy gracias a Dios por hacerme judío, por no ser un perro y no hacerme mujer. Así decían los judíos. Pero Cristo vino a dar afirmación a la mujer, le dio su lugar, su posición, le dio su valor. ¿Quiénes fueron las primeras testigas de su resurrección? No fue Pedro, Silas fue después. Por Silas, qué bueno que fue después. Fueron las mujeres. ¿Quiénes sustentaron el ministerio de Cristo? Las mujeres. ¿De quién dijo un día: se va a recordar tu nombre? Donde quieras que se predique este evangelio, tu nombre será recordado. De las mujeres. Cuando se acercó a la samaritana y le dijo: 5 maridos has tenido, como nadie en esta noche, ¿verdad? Eso quiero creer. Y el que ahora tienes no es tu marido, también espera en esta noche. Pero ¿qué le está diciendo Cristo? Te has tratado de llenar de algo, pero yo te voy a dar de beber de un agua que te va a saciar, que te va a sustentar. Te has tratado de llenar a tu manera y con tus cosas. Sin embargo, yo tengo poder para saciarte, mujer. Oh, eres profeta, Señor. Dijo: no, profeta, me queda chiquito. Dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Jesucristo es el Hijo de Dios. Él es Dios. Jesucristo es el Hijo engendrado de Dios. Tú y yo somos hechos. Efesios 2:10 dice: tú y yo somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero Cristo no fue creado, Él es. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Antes del tiempo, la materia y el espacio, antes de que existiera el tiempo, esta magnitud en que nos movemos y somos, Él ya era con Dios. Él ya convivía, el Padre, el Espíritu Santo, antes de que existiera todas las cosas. Aleluya. ¿Y sabes qué estaban haciendo? Aleluya, creando el infierno para todos los que hacen estas preguntas, ¿verdad? Así raras. Dios existe siempre, de siempre, de siempre. Y Jesús es siempre. Dice la Biblia, Él es el primogénito de toda creación. Eso dice Reina Valera. En el original no dice eso. En el original dice, Él es supremo. Porque no fue el primer hecho, no fue el primero de la creación. Él es supremo, Él es, siempre ha sido. Él no tiene un principio ni el fin. Él es el alfa, la omega, el principio, el fin. Él es Jesús. Esto es sabiduría y revelación. Dan gloria a Dios. No solamente ese Jesús crucificado,
que hemos hecho a veces esa oración: Padre, Jesús, te recibo en mi corazón. No, es una realidad más profunda, es algo que llega a marcar tu vida. Aleluya. Aquella mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio, dice que la Biblia dice que el diablo viene a hurtar, matar y destruir. Yo digo, él viene a seducir, traicionar y exhibir. Seguramente era una buena mujer, era de Saltillo, las mujeres más hermosas de todo México. No, aquí hay de todos los estados, ¿verdad? De Veracruz. ¿De dónde más hay aquí en esta noche? Tamaulipas. Bueno, de México son las mujeres más hermosas de todo el mundo. Amén. No, hombre, créalo. Bueno, necesita sabiduría y revelación para entender que usted es hija de Dios. Dios la hermosea con su presencia. Amén. Pero mira, yo siempre he creído que fue una buena mujer, pero fue engañada, porque el hombre no aparece en la historia. Qué chiste que nada más apareció la mujer. Y la ley dice que ambos los tienen que apedrear. Y qué casualidad que en eso llegaron los judíos y la encontraron en el adulterio. Qué casualidad, ¿no? Y antes había la amenaza que en alguna cosa querían hallar a Jesús para hacerlo hacer culpable y condenarlo. Y vienen y se la avientan a él. La mujer con una sábana, casi desnuda, la sedujeron. Luego el hombre dijo: hey, voy a estar a las 2 de la tarde allá, lleguen. La traicionaron y luego la exhibieron en medio de puros hombres, de los discípulos de Cristo, de los fariseos que estaban ahí. Y estaba seducida, traicionada y ahora exhibida, llorando. Y aquellos le dijeron: Cristo, ¿qué se tiene que hacer? ¿Qué dice la ley acerca de esto? Y Cristo, como en esta noche que ha estado sentado todo el tiempo aquí en la plataforma, ¿verdad? Dice que escribiendo en tierra. ¿Qué escribía? Yo imagino que decía: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no robarás, no hurtarás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Dice que se levantó Cristo y vino una respuesta divina y dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice ahí las escrituras que desde el más mañoso desde el más viejo al más joven, dice que cada uno tiró la piedra y se fue alejando. Entonces, bueno, y como la Biblia siempre habla entre las comas y los puntos, dice: y no quedando nadie. ¿Qué significa eso? Que no quedaron ni los discípulos. Y ahora sí, quedó aquella mujer a merced del único que no había pecado, del único que sí la podía apedrear. Y queda la mujer a merced de él. Imagino que había un silencio ensordecedor. Y ella sí, yo me imagino que estaba así, con su sábana, avergonzada. Yo me imagino que nomás alguien le dijo: hey, ¿dónde están los que te acusaban? Mira, vete y no peques más. Y al inicio de esa historia le decían: maestro, maestro. Y al final ella le dijo: sí, Señor. A eso me refería ahorita. Marta dijo lo mismo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. Ya no eres solo Jesús mi amigo. Sí, Señor, tú eres el Cristo. Porque si hay un momento donde la ley y la gracia convergen, cuando el pecado abunda, sobreabunda ¿qué? La gracia. Pero si hay un momento donde la ley, el legalismo, si le quieres decir, y la gracia convergen, se encuentran, y ese punto se llama Jesucristo. Más gracia. Él está aquí en esta noche. Y un canto que cantábamos de chiquito, que no me acuerdo porque lo cantaba de chiquito. Sigamos predicando. Dan gloria a Dios. Me ha tocado, sí, Él me ha tocado, y ahora sé que mi Salvador
Él todavía, hoy 14 de junio del 2025, Él sana, Él salva, Él viene por mí, me ha tocado Cristo el Señor. Otra alabanza que cantábamos que decía: caminando junto al mar, ven y sígueme, Jesús me llamó. Por Saltillo Él pasó, enfermos Él tocó y los sanó. Poderoso es el Señor, Cristo el Salvador, Él nunca cambiará. El mismo Dios de ayer, Él tiene poder, Él te sanará. Sanidad en Cristo yo encontré, solo Jesucristo me restaurará por su amor. Oh Jesús, tú sanas el mal que hay en mí. Por eso, mi Señor, y gracias yo te doy. Te adoramos, Señor. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esa es Marta, pero ahora viene María. María fue la que escogió la mejor parte. Di conmigo: sabiduría y revelación. Habiendo dicho esto, versículo 28 en Juan 11, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. ¿Cuántos vieron la publicidad estos días? Era el maestro, estaba ahí en tu celular o la cortina o el que te invitó y te estaba llamando en esta noche. De Él es el deseo. Versículo 32, cuando llega María delante de Jesús, dice: cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, ¿qué hizo María? Se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Wow, lo mismo del versículo 21. Marta era la justificada y María era la que había escogido la mejor parte, pero a las dos les faltaba un espíritu de sabiduría y revelación. Cuando Dios llama al profeta Samuel cuando era niño y 3 veces le dice: Samuel, Samuel, y en la tercera vez, ahí dice la palabra, antes de que la lámpara se apagara, Dios le habló a Samuel. Dice: aún la palabra de Dios no le había sido revelada a Samuel. Porque es un misterio, hermanos. Esto es un misterio. Pero lo más glorioso es que Dios nos lo ha dado. Yo no sé cómo a mi abuela hace 50 años le puso un corazón nuevo. Cuando vino por primera vez el ministerio aquí, vino el hermano Galván. Yo no sé. Cuando mi abuela fallece, los doctores dicen: pues ya de la edad va a fallecer. Dice, ella ya está viejita. Dice, pero lo que me sorprende es que esta señora tiene un corazón de quinceañera, porque Cristo se lo puso. ¿Cómo? No sé. En aquella noche me puso casi 5 litros de sangre nueva el Espíritu Santo. ¿Cómo? No tengo la menor idea, pero solo sé que sucede cuando podemos creerle a Él. Y quiero terminar con esto, versículo 38. Ahora llevó a las 2 mujeres, como hoy te estoy llevando yo, a mirar a Cristo. Y así como Cristo dio una respuesta divina y le dijo: la virtud que salió de mí, aquella mujer de flujo de sangre, y así como le dijo a aquella mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio: el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Ahora Cristo está a punto de darles algo que va a cambiar el resto de sus vidas, y que a ti como iglesia en esta noche, el Espíritu Santo, yo deseo que Él toque tu vida. Y dice versículo 38: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro, y era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, lleve ya. La que a Cristo ya le había dicho:
¿Crees esto? Yo soy la resurrección y la vida. Sin embargo, ahí es donde acaba la información. Nos decimos hombres y mujeres de fe, pero cuando viene un problema, una situación, nos apagamos. A veces momentáneamente. No es que tu fe se apague, sino que los golpes de la vida a veces son tan duros que nos hace voltear nuestra mirada en lo terrenal, en lo que oigo, en lo que veo, en lo que siento. Se nos olvida poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Como Abraham, capítulo 4 de Romanos, que dice que él, siendo de 100 años, Dios le dio la promesa de su hijo y luchó esperanza contra esperanza. La información y la revelación luchaban. Si iba a creer lo que miraban sus ojos y miraba su edad, o iban a creer lo que Dios le estaba prometiendo, porque era un Dios de promesas, pero un Dios cumplidor de promesas. Y ahí en Romanos dice, entonces tampoco dudó por incredulidad de las promesas de Dios, sino que se fortaleció en fe, plenamente convencido que aquel que lo prometió también era poderoso para cumplirlo. Y él alcanzó a ver la promesa de Dios. Ahora Cristo les dice, yede ya, porque le dicen a Cristo, porque es de 4 días. Y aquí es donde viene la palabra divina, y prepárate. Y le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y en aquella noche, como en esta noche, se paró Cristo delante de la tumba. Decimos que para la muerte no hay solución, ¿verdad? Bueno, Cristo sí tiene solución para la muerte. Y si la muerte no puede contra él, puede contra todo el Señor. Y se para y le dice, Padre, yo te creo y sé quién eres tú, pero para que estos cabezones, no ustedes, los que estaban ahí, puedan creer, Señor, ahora yo digo, Lázaro, levántate y anda. Y viene algo precioso. Dice que Lázaro se levantó, salió, y Cristo no le quitó los trapos. Volteó y le dijo a la iglesia, ahí en el versículo 44, en lo último dijo, desatadle y dejadle ir. Diga conmigo, desatadle y dejadle ir. Eso es el legado, hermanos. Cristo no hizo todo él, lo podía hacer. Sin embargo, nos dejó un trabajo y él dijo, aún ustedes harán cosas mayores. Y las profecías están. Y acontecerán aquel día, y hoy 14 de junio creemos que es ese día, derramaré de mi espíritu, dice, sobre vuestros siervos y siervas, sobre vuestros hijos y vuestras hijas. Los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños, y derramaré de mi espíritu sobre mis siervos. Aleluya. Desatadle y dejadle ir. Eso es el legado. Eso es Conferencia de Milagros, el legado. Hoy no solo Dios te va a sanar, sino te va a activar, te va a ungir para que tú también hagas el trabajo de Dios. Si tú también no tienes un lugar donde alimentarte, aquí estoy con los pastores. Si no te asusta lo que estás oyendo, también aquí puedes venir a escuchar la palabra y aprender y ser formado y fortalecido. Dan gloria a Dios. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Sí, Señor. Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Yo no me di cuenta que durante los 2 años de tratamiento que los médicos no lograban sanar mi enfermedad, Cristo estuvo todo el tiempo ahí. Mi información no me dejó ver eso. Hasta que fui sano entendí que había un plan dentro del plan. Si yo no hubiera pasado por esto, hoy yo no te estaría predicando. Dios me estaba llamando a predicar su palabra. Dios me estaba llamando a ese legado. Quiero decirte que Cristo quita cáncer, que Cristo quita tumores. ¿Y sabes por qué lo sé? Porque Él me lo quitó a mí. Los milagros continúan y Cristo sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Desde la primera hasta la última hoja de la palabra de Dios, Él se manifiesta. En Génesis Él es el creador del universo. En Éxodo Jesús es el Cordero Pascual. En Levíticos Jesús es el sumo sacerdote. En Números Jesús es la nube de día y la columna de fuego de noche. En Deuteronomios Jesús es la ciudad de refugio. En Josué y en Jueces Jesús, Él es nuestro juez.
en Ruth y primera y segunda de Samuel, Él es nuestro profeta confiable. En primera y segunda de Reyes, Él es nuestro rey que pronto vendrá. En Crónicas, Él es el que cambia toda historia. En Esdras, Jesús es el escriba fiel. En Nehemías, Jesús es el que reedifica, tiene el poder para reedificar todo lo que estaba roto. En Esther, Él es el que libera a su pueblo de todo plan adverso. Aleluya. En Job, Él es nuestro redentor que vive para siempre. En Salmos, Jesús es nuestro pastor y nada nos faltará. En Proverbios, Él es el que libra a los que son llevados por camino de muerte. En Eclesiastés, Él es nuestra sabiduría. En Cantares, Jesús es el novio hermoso. En Isaías, Jesús es el siervo sufriente. En Jeremías y Lamentaciones, Jesús es el profeta que llora. En Ezequiel, Jesús es el Dios de toda esperanza. En Oseas, Él es mi amigo fiel. En Ageo, Él es poderoso para salvar. En Joel, Él es el que derramará de su espíritu sobre su iglesia, sobre sus siervos. Aleluya. En Jonás, Él es el gran misionero extranjero que lleva la palabra de Dios a todo el mundo. En Amós, Él es nuestro Salvador. En Abdías, aleluya, Él es el que restaura todas las cosas. En Malaquías, Él es el guardia que está orando para avivamientos. Aleluya, en Zacarías, Él es nuestra fuente. En Malaquías, Él es el Dios de justicia. En Mateo, Jesucristo es el Hijo de Dios. Aleluya, es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En Marcos, Jesús es el obrero que obra milagros. En Lucas, Él es la puerta por la cual todos nosotros entramos. En Juan, Él es el Hijo del Hombre. En Hechos, Él es el resplandor de luz que aparece a Saulo. En Daniel, Él es el cuarto hombre en medio del horno de fuego. En Romanos, Él es nuestro justificador. En Primera de Corintios, Él es nuestro redentor. Él es nuestra resurrección, quien limpia los pecados. Aleluya. En Gálatas, Él nos redime de la ley. En Efesios, Él es nuestra riqueza incalculable, insondable, inescrutable. En Filipenses, Él suple todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Colosenses, Jesús habita, aleluya, en toda la plenitud de la deidad. En Primera y Segunda Tesalonicenses, Jesús es el Rey que está pronto por venir por su iglesia. En Tito, Él es mi amigo, más unido que un hermano. En Filemón, es la esperanza. Aleluya, aleluya. En Timoteo, Él es Jesús, el mediador entre Dios y los hombres. En Hebreos, Jesús es la sangre del pacto eterno. Aleluya. En Santiago, Jesús es el que sana a los enfermos en la oración de fe. En Primera y Segunda de Pedro, Él es la gracia sobre gracia. Jesús en Primera, Segunda y Tercera de Juan es Jesús quien tiene tierno amor. En Judas, Jesús es el Señor con sus santas decenas de millares. Y en Apocalipsis, Él es nuestra redención. Él es el que está cerca, el Rey de Reyes, Señor de señores, el Alfa, la Omega, el principio del fin, el que recibe toda gloria, que para Él son las riquezas y la sabiduría y la virtud de Cristo estaba ahí para sanar. Ponte de pie en esta noche y acércate corriendo al altar. Aquí está la virtud que salva, que sana. En esta hora, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, como tu siervo entra al mundo de los espíritus para hacerle guerra al diablo contra todo principado, espíritu de cáncer, espíritu de quistes, de tumores, de muerte prematura. Atamos y ligamos toda enfermedad y la echo fuera en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Espíritus de enfermedades, espíritus de esquizofrenia, espíritus inmundos de enfermedades incurables, lo mandamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Está escrito en tu palabra, Señor, que tú libras a los que son llevados por camino de muerte. Detén, Señor, esa muerte y sopla vida en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Aquí está la virtud del Espíritu Santo. Quizás tú hoy no necesitas ser sano, pero el Espíritu Santo te va a activar. El Espíritu Santo te va a activar, te va a dar dones, va a depositar la unción de su Espíritu Santo para sanar, para restaurar en el nombre de Jesús de Nazaret. Él está aquí. Él está aquí, Él está aquí. Te adoramos, Señor, te adoramos, Señor, te adoramos.
Él es el que te ha estado tocando durante este servicio. Él con su palabra, porque no han sido mis palabras, es lo que Él hizo. Te está recordando que aún hay planes de bien y no de mal. Él dice en su palabra: no morirás, sino que vivirás y contarás las obras de Jehová. Hay alguien aquí en esta noche que estaba desahuciado y médicamente han dicho muerte. Hoy quiero decirte que Él va a cambiar esa historia. Hoy el Espíritu Santo está cambiando ese diagnóstico. No morirás, sino que vivirás y contarás las obras de Jehová. Oh, fluye Espíritu, fluye Espíritu, fluye Espíritu. Sí, Señor. Adórale, adórale, adórale con todo tu corazón. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Él está aquí. Él es Jesús. Su nombre es Jesús. Su nombre es aleluya. Aquí está la virtud del Espíritu Santo. Oh, te adoramos, Señor. Te adoramos, Dios. En nombre de Jesús. Su nombre es. Y la virtud de Él estaba ahí para sanar. ¿Quién me ha tocado? Dile en esta noche: yo soy, Señor. Yo soy quien te toca. Hoy vine, Señor, para tocarte. Y que tú me toques, Señor. Y que cambies el destino de mi vida. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Su nombre es Jesús. Su nombre es. Oh, sí, Señor. Alzo mis manos. Que fluya, que fluya, que fluya. Él está aquí. Él está aquí. Su nombre es. Toca, Señor. Toca, Señor, cada persona que vino, Señor. Cambia el destino de sus vidas, Señor. Cambia el destino de sus vidas, Señor. Y sana, restaura, Señor. Reprendemos todo el espíritu de enfermedad en la columna, en la ciática. Jóvenes que han perdido propósito por una enfermedad. Yo no sé de quién se trata esta noche, de tu hijo, de alguien. Solo sé que aquel que me levantó a mí lo va a levantar a él, la va a levantar a ella. Oh, Mahandara Makashiriko Mamahanda. Alzo mis manos. Prepárate en el nombre de Jesús. Al nombre de Jesús. Dile: estoy listo, Señor. Tú di gloria a Dios, di gloria a Dios. Glorifícalo, glorifícalo. Di gloria, glorifícate, Señor. Glorifícate, glorifícate, Padre, en el nombre de Jesús. Yo como tu siervo, Señor, te cedo el control. Y tú toca, Señor. Toca cada vida, Señor. Sé tú tocando. Toca, 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 Señor. Hasta lo más profundo. Padre, en el nombre de Jesús. Ahora yo voy a poner mis manos. Su palabra dice: impondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Sí, Señor. Su nombre es Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos te mantengas conectado con nosotros a través de este canal y de nuestras redes sociales.
Te esperamos en nuestra próxima emisión o nos puedes acompañar de manera presencial en nuestros servicios de celebración los días domingo a las 10 de la mañana en calle Álamo 792, Colonia El Bosque, en Saltillo, Coahuila. Dios te bendiga.